Muy buenos días. Hoy damos continuidad a nuestro programa La Guanábana, conversando con los precandidatos a la presidencia en el 2024, aspirantes a la elección primaria. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el doctor Andrés Caleca, quien está de visita por Barinas. Gracias por la invitación. Bienvenido, Andrés, bienvenido. Como lo dice mi compañero, Andrés, uno de los candidatos a las primarias. Candidato, es importante que el pueblo barinés y venezolano conozca quién es Andrés Caleca, de dónde es, cuál es su trayectoria política dentro de la unidad, así como también cuál es su profesión, a qué se dedica. ¿Quién es Andrés Caleca? Bueno, rápidamente, gracias a todos ustedes por esta entrevista. Muy contento de estar en Barinas. Llegué anoche, hoy a las 11 de la mañana tendremos un acto central en el Hotel Comercio. Hemos ya conversado con nuestra gente aquí, los voluntarios, etcétera. Creo que vamos a tener una extraordinaria actividad. Andrés Caleca presentó su candidatura como independiente a las elecciones a la elección primaria prevista para el 22 de octubre de este año por un sector de la oposición para escoger su candidato presidencial. Este sector de la oposición, que no es toda la oposición venezolana, decidió que en vez de escoger el candidato por la vía de una reunión privada, de un Sanedrín, consultar a los ciudadanos cuál debería ser el candidato que uniera a toda Venezuela en la tarea de tratar de utilizar las elecciones del 2024 para producir un cambio que Venezuela está reclamando agónicamente. Yo decidí presentar mi nombre allí como candidato independiente. De hecho, soy el único candidato que cumplió con todos los requisitos para lanzar la candidatura por iniciativa propia. Es decir, recogimos firmas en 14 entidades federales del país, 60.000 firmas de venezolanos que respaldaron nuestra candidatura, pero inmediatamente después tuvimos el respaldo de un partido de la plataforma unitaria, un partido legalizado en el Consejo Nacional Electoral, etcétera, que es el Movimiento por Venezuela, que está conjuntamente con el voluntariado de mi candidatura organizando este acto aquí en Barinas. Aspiro además tener el apoyo del resto de los partidos, porque de lo que se trata es de unir a la oposición. Ahora bien, ¿quién es Andrés Caleca? Yo soy de Los Teques, del estado Miranda. En mi juventud fui dirigente político de la juventud de un partido muy importante en la Venezuela de entonces, que era el Movimiento Electoral del Pueblo, un partido que había fundado el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Fui su secretario juvenil nacional, fui diputado electo al viejo Congreso Nacional en el periodo 78-83, siendo yo muy joven. Luego tuve una carrera, soy economista, licenciado en economía política, tuve una carrera muy importante, un tiempo muy largo de mi vida dedicado a las empresas básicas de Guayana, donde empecé como analista de planificación estratégica y terminé siendo presidente de Ferrominera del Orinoco, que es la compañía que tiene el monopolio de la producción de mineral de hierro en Venezuela. Fui director de la siderúrgica del Orinoco, de Benalún, de Alcasa, presidente del Instituto Venezolano de Siderurgia. Y luego, cuando la ley electoral en Venezuela en el año 1997 se cambió en materia de la Constitución y del objetivo del viejo Consejo Supremo Electoral, se creó el nuevo Consejo Nacional Electoral en la ley del 97, repito, que establecía ya que los miembros del Consejo Nacional Electoral tenían que ser unos ciudadanos independientes. Yo fui elegido por ese Congreso de la República, eso es importante, no por Chávez, sino por ese Congreso de la República, donde el chavismo no existía todavía. Fui elegido como uno de los 7 integrantes del Consejo Nacional Electoral, del nuevo Consejo Nacional Electoral, del cual terminé siendo su presidente. Esa es mi hoja de vida, mi experiencia, que tiene que ver con el manejo de la política, que conocí como militante incluso de un partido en toda mi juventud, mi experiencia en la gerencia del Estado y las instituciones financieras del Estado y económicas del Estado, y mi experiencia institucional en el Consejo Nacional Electoral, la pongo al servicio de la unidad de los venezolanos, porque el camino para la recuperación de Venezuela pasa
por dos cosas que tienen que ocurrir antes de las elecciones y para las elecciones del 2024. Primero, una gran coalición nacional, una unidad que implique a esos partidos de la oposición, pero que implique a todo el país, más allá de los partidos de la oposición. Cuando digo eso, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los 5 millones de chavistas que ya no votan por la fórmula del PSUV, porque se sienten traicionados por lo que ha sido el gobierno de Maduro. Cuando digo que hay que unir a todo el país, me refiero a todos, a los trabajadores del campo, a los trabajadores de la ciudad, a los trabajadores del comercio, a los gremios, a los sindicatos, porque Venezuela necesita el concurso de todos. Primero, para derrotar a Maduro. Segundo, para cobrar esa victoria. Esa victoria hay que defenderla, y defenderla en las mesas electorales. No puede quedar una mesa electoral sin testigos de la oposición. En Barinas ustedes son testigos de lo que ocurrió en las elecciones de gobernadores, cómo sustrajeron actas de algunas mesas tratando de hacer un fraude que al final hicieron judicialmente, inhabilitando al ganador de las elecciones. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de la gente de Barinas? Organizarse, no pisar el peine de abandonar la ruta electoral, insistir, y ganaron por una contundente diferencia. Eso hay que repetirlo en Venezuela, y ese es el planteamiento que estamos haciendo. Andrés, hay un tema importante que en estos momentos es el tema político, que son las elecciones primarias. Hay temor en la gente porque están siendo amenazadas. ¿Cómo ve usted el tema de las primarias? ¿Cree que se puedan realizar? Y si por un u otro motivo las elecciones primarias no se dan, ¿qué han discutido los candidatos? ¿Cuál es su visión de no haber una elección primaria? Bueno, en primer lugar, vamos a estar claros, la elección primaria está sometida a dos amenaza. Una muy grave y muy importante, que es la acción del gobierno. El gobierno está sumamente nervioso con la posibilidad de que la oposición se una, con el incremento de la propensión a votar en las primarias. Hace apenas 2 o 3 meses las encuestas reflejaban que en las primarias pensaba votar el 5 o 6% de la gente, ya eso va como por el 20%, y uno lo ve en la calle. Cuando yo empecé esta gira como candidato y hablaba con la gente en la calle, en volanteos y ese tipo de cosas, la gente te preguntaba, ay, ¿tú qué eres candidato para qué? Para las primarias. ¿Las primarias qué es eso? Hace 2 meses apenas. Ahora todo el mundo sabe que hay unas primarias de la oposición y al venezolano le gusta votar. Y van a votar en esas primarias en una cantidad muy grande. Eso tiene al gobierno muy desesperado y muy nervioso. Eso ha hecho que el gobierno, por ejemplo, empiece a perseguir a los candidatos, chicos. María Corina Machado no puede ir para un sitio porque le sale una horda salvaje a molestarla. Capriles está en lo mismo, persiguiéndonos con el SEBIN. Yo ahora para donde voy tengo unos tipos del SEBIN, yo no sé qué hacen atrás mío, porque yo todo lo publico en Twitter. Con que lean mi Twitter, ¿saben? Cuidándome, puede ser, bueno, está bien, gracias. Pero en todo caso, una necedad de ese tipo. Hicieron renunciar al Consejo Nacional Electoral para que nos quedáramos solos y dijéramos, no se puede hacer las primarias. Ahí viene la segunda amenaza, nos hemos quedado solos. Esa ya no es culpa del gobierno, bueno, sí es culpa del gobierno, pero es una amenaza que nace de nuestra propia debilidad. Tenemos que garantizar la primaria, pero garantizar la primaria, ya por ejemplo la Comisión de Primaria estableció que se van a crear 3.000 centros electorales, 5.000 mesas electorales en todo el país. Me acaban de mandar esta mañana, por cierto, el número de centros electorales y de mesas definitivos de Barinas, pero no me lo logré aprender de memoria. Lo tengo aquí en el teléfono. Pero ya incluso Barinas está listo, todo. ¿Dónde van a ser las mesas? ¿Qué tenemos que lograr? Que esas mesas efectivamente se instalen. Necesitamos los testigos para esas mesas, los integrantes de esas mesas, que son 5 o 6 venezolanos, en cada mesa electoral, que hagan posible que el proceso se desarrolle. Y ahí va a seguir amenazando el gobierno. Ahorita, por ejemplo, cuando en esta escongencia de dónde podrían ser las mesas electorales, el gobierno empezó a amenazar gente de escuelas privadas, de comercios, de centros comerciales. Si ponen una mesa ahí, le cerramos el comercio. Bueno, y hemos tenido que poner las mesas electorales incluso en casa de ciudadanos. Bueno, esas dificultades todas tenemos que sortearlas, porque el gobierno lo que quiere es desestimular la participación, que la gente no vote, porque saben que si la gente vota, perderán por paliza. Mira, Maduro en este momento no tiene ni el respaldo siquiera del 10% de la población. No ganan una elección medianamente libre en Venezuela.
y están aterrorizados, incluso están hablando, ya ustedes como periodistas lo saben, están hablando y los rumores por todos lados de que van a adelantar las elecciones y que van a hacer elecciones de gobernadores y inventando cualquier cosa. Inventen lo que les dé la gana. Si los venezolanos unidos votamos, se van en cualquier circunstancia. ¿Qué va a pasar, Andrés? ¿Qué va a pasar si no se da la elección primaria? Ahí es la inquietud de la gente. ¿Qué pasa si no hay elección primaria? ¿Cómo será ese método de escogencia? Ustedes han hablado de eso, se pondrán de acuerdo, va a haber un gran consenso. ¿Cuál sería el mecanismo? Mira, lo primero que tenemos que tener claro que la elección primaria es un método que escogimos para que se seleccionara un candidato unitario. Es un método, no es el único que hay. A mi juicio es el mejor, porque se le consulta a los ciudadanos y los ciudadanos pueden desarrollarlo. El punto es que no podemos perder el foco de que el objetivo es un candidato único. Si ese método fracasa, porque el gobierno lo impide, el gobierno incluso amenaza de que judicialmente puede prohibir la primaria. Bueno, utilizaremos otro método, será encuesta, será por un consenso, sentarnos todos los sectores de la sociedad, bueno, ¿a quién escogemos aquí? Hay muchas formas de hacerlo, con un programa muy claro, con unos objetivos muy claros, porque la unidad es lo más importante. Los candidatos hemos empezado a discutir este tema. Eso sí es verdad, a sugerencia mía y a sugerencia de por lo menos otro de los candidatos, empezaron a hacerse una serie de reuniones, ya se han hecho 2, donde empezamos a analizar las distintas posiciones que al respecto hay. Por ejemplo, la candidata María Corina Machado, que está inhabilitada inconstitucionalmente, es una de los candidatos inhabilitados inconstitucionalmente, dice: nosotros iremos con nuestra candidatura a las primarias hasta el final, entendiendo por el final que defenderemos nuestro derecho si ganamos a ser candidato o candidata en este caso. Bueno, hay otros candidatos que dicen: mira, si a mí me inhabilitan, yo retiro mi candidatura. Si no hay primarias, unos dicen que hay que hacer una cosa, otros dicen, ok, nosotros tenemos los candidatos y los partidos que formamos parte de la alianza que va a las primarias, debemos tratar de llegar a una visión y respuesta estratégica común. Tratar de llegar, y si no nos podemos poner de acuerdo, por lo menos canalizar el desacuerdo, que no empiece todo el mundo a tirar flechas. Eso es el planteamiento, anarquía, exacto, porque el país nos está exigiendo unidad y nosotros no podemos equivocarnos de nuevo. El país no nos perdonaría si nosotros no hiciéramos lo correcto en esta oportunidad, y lo correcto en esta oportunidad es unidad y voto. Bueno, ¿hemos llegado a despejar todo el panorama? No, el panorama es muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que lo estamos estudiando, no vamos a anunciar mucho sobre este tema porque no queremos alertar al gobierno. Más la estrategia, no sé. Exacto. Hay estrategias que se comparten con todos, pero hay elementos, o incluso elementos tácticos de una misma estrategia que no tienes por qué señalarla porque pones en aviso al enemigo, ¿no? De manera que yo pido cierta paciencia y cierta comprensión de los ciudadanos a que las reuniones se están realizando, estamos seriamente hablando del tema, no solo los candidatos, sino los partidos de la plataforma unitaria y 20 Venezuela, que no está en la plataforma unitaria, pero está en la primaria. Yo, que no soy militante de ningún partido, pero soy candidato a la primaria, todos estamos en el mismo objetivo, unidad y voto. Ese es el camino y que nada nos saque de allí. Como decía Santa Teresa del Ávila, que nada te turbe y que nada te espante. Nuestro camino es el voto y las elecciones en unidad. Candidato, como sabemos, en los próximos días se hará el nombramiento de un nuevo CNE. ¿Qué expectativas tiene usted de este nombramiento? Bueno, si tú me preguntas a mí, que efectivamente me estás preguntando y te respondo con toda sinceridad, la peor de las expectativas. El gobierno a mi juicio, la lógica me indica, intentando adivinar la lógica del PSUV, que van a nombrar el peor CNE de la historia, ¿no? Un CNE espantavoto, horripilante. ¿Para qué? Para que no votemos, para que digamos, en esas condiciones yo no voy. Pues nosotros iremos en esas condiciones. Pongan en el CNE, bueno, si quieren poner, no sé, déjame no hablar en términos personales, para Argenis Chávez, pues, agarran a Argenis Chávez y lo ponen presidente del CNE, que no ganó las elecciones ni aquí en su casa. Bueno,
con Argeni Chávez ganaremos las elecciones. Hagan lo que hagan. Ojalá tengan la suficiente madurez de intentar un CNE equilibrado. Todo eso es inconstitucional, empezando por ahí, porque el CNE, según la Constitución, tiene que estar integrado por 5 venezolanos independientes de toda militancia partidista. Y eso lo han violado desde el día 1 que se aprobó la Constitución. Esa Constitución se aprobó, siendo yo presidente del Consejo Nacional Electoral, por cierto, en referéndum nacional que se hizo el 15 de diciembre del año 99. Los venezolanos votaron por una constitución que decía que el CNE tenía que ser de ciudadanos independientes. 15 días después, el 1 de enero del año 2000, 15 días después de aprobar la constitución, nos votaron a todos y nombraron a puros chavistas en el CNE, hasta el sol de hoy. Esa es la naturaleza de esta gente. Y mira, han logrado instalar en muchos venezolanos la desesperanza. Muchos venezolanos piensan hoy en día, no vale la pena votar. Me quedo en mi casa, en dictadura no se vota, toda esa cuerda de mitos inducidos por el gobierno y muchas veces en los cuales hemos caído nosotros mismos, los dirigentes de la oposición. Bueno, no caeremos en esa provocación más. Cuando hemos votado unidos, no ha habido ni habrá fuerza capaz de revertir los resultados electorales. Mira el caso de Barinas. Todo lo que hicieron en Barinas. Se ganó las elecciones, 126 votos apenas de diferencia, porque la oposición estaba dividida, porque mucha gente no fue a votar. Y a pesar de eso se ganó con 126 votos. Y esta gente fue capaz, bueno, primero unos militares de robarse unas actas y esconderlas, ¿no? Una cosa que nunca se había visto, la injerencia de la Fuerza Armada venezolana y el Plan República o de uno de sus integrantes para torcer un resultado electoral, cuando ellos más bien son garantes, deberían ser garantes de que las elecciones se realicen en paz y en tranquilidad. Para eso el Plan República, para eso que se concibió por lo menos. Bueno, no solo fueron capaces de eso, sino como era imposible, aún escondiendo actas, desconocer el triunfo que se había obtenido, entonces usaron el Tribunal Supremo de Justicia y inhabilitaron a la Contraloría y al Tribunal Supremo, inhabilitaron al ganador, que era Freddy Superlano, nada más y nada menos, hoy compañero mío como candidato a la primaria también, y lo han inhabilitado después de las elecciones. Bueno, no pisamos el peine. Se unió toda la oposición, la gente de Barinas indignada que no había votado salió a votar y una victoria que había sido de 126 votos se convirtió en una victoria o una derrota para el chavismo por más de 40.000 votos. Eso es lo que hay que hacer en Venezuela. No pisemos peine. El objetivo es unidos a las elecciones, unidad y voto, ese es el camino. Bueno, candidato, hay unidad en ese criterio. Hemos tenido desde la Guanábana la oportunidad de entrevistar al precandidato Freddy Superlano y él hablaba de en ese caso activar el protocolo Barinas, que le llama el protocolo de la unidad. También hemos tenido la oportunidad de conversar con el candidato Roberto Enríquez de Copey y él decía, si el gobierno intenta sabotear la primaria con el CNE, bueno, lo asustaremos con el fantasma de Barinas, que es el fantasma de la unidad, y es más o menos lo que usted también ha venido diciendo. En ese escenario, bueno, aplicar lo que el pueblo de Barinas en su oportunidad electoralmente utilizó para derrotar al gobierno, como en efecto así se hizo por más de 40.000 votos. Así es, unidad y voto, ese es el camino, que nadie nos saque de ahí. Continuar el ejemplo de Barinas. Así es. Bueno, candidato, recordemos a nuestros seguidores de Barinas y Venezuela, quienes nos siguen por las redes sociales. Nos encontramos en esta oportunidad conversando con un candidato independiente a las primarias el próximo 22 de octubre, Andrés Caleca. Candidato, queremos que nos hable sobre sus principales propuestas de gobierno para el país. Sí, mira, sobre eso yo quiero acotar lo siguiente. Esa es una pregunta recurrente que me hacen en el país y yo doy una respuesta que muchas veces asombra o disrumpe. Es una respuesta no convencional. Lo primero que planteo es lo siguiente. No existe un programa de gobierno de la candidatura de Andrés Caleca, porque la candidatura de Andrés Caleca pretende ser una candidatura de una gran coalición unitaria del país, de manera que yo quisiera representar el programa de la unidad, no el programa de Andrés Caleca. Si yo fuera el candidato presidencial para derrotar a Maduro, tendría un programa de gobierno, pero yo soy el candidato para unir a una coalición donde hay, mira, socialdemócratas, socialcristianos, gente de izquierda, chavistas traicionados, porque la coalición para derrotar a Maduro no es solo la suma de los partidos, necesitamos unificar al país y ese país tiene de todo. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en un programa de unidad.
El candidato a la unidad tiene que tener el programa de la unidad. Ahora, obviamente, yo tengo una visión del país. ¿Qué es lo que yo voy a proponerle a la unidad? Primero, que entendamos que el próximo periodo presidencial es un periodo de transición democrática. No es un periodo, el que venga a ofrecerle a Venezuela que en el próximo periodo presidencial va a convertir a Venezuela en Dubái, está engañando al país. Eso no va a ocurrir. Venezuela vive una tragedia terrible en todos los órdenes, la mayor de las cuales es que el 82% de los venezolanos está viviendo en pobreza. Pobreza no solo de ingresos, de alimentación, sino pobreza de salud, pobreza de educación, de movilidad, en todos los órdenes. Un país empobrecido, postrado, en una crisis general que abarca el aparato productivo. Mire, pensar nada más que hoy en día el 82% de todo el aparato productivo que Venezuela tenía en 1998, el 82% de ese aparato productivo desapareció. Imagínense usted lo que significa eso. Un país que 7 millones y pico, casi ya llegando a 8 millones de sus ciudadanos se han tenido que ir de Venezuela. Hemos perdido un tercio de la población. Un país que está perdiendo territorio en manos de las bandas criminales. Cuando se habla del arco minero, por ejemplo, se habla del ecocidio, que eso significa muy grave, terrible, pero se nos olvida que eso es la mitad casi del territorio nacional, donde el Estado se ha retirado y ha quedado en manos de bandas criminales. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿qué visión tengo yo? ¿Qué le voy a proponer yo a la unidad? ¿O qué le estoy proponiendo yo a los venezolanos? Eso, gran conjunto de venezolanos con distintas orientaciones, con distintos valores, con distintas ideologías. Pongámonos de acuerdo en 5 cosas. En 5 cosas que tiene que hacer el próximo gobierno. Superar la pobreza. Para superar la pobreza porque no hay bolsa clara para tanta gente para superar la pobreza. La única manera de superar la pobreza es que la gente tenga trabajo digno, estable y bien remunerado. ¿Y cómo generas tu trabajo? Si no recuperas el aparato productivo. Entonces, reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional, atraer toda la inversión extranjera y nacional privada posible y toda la ayuda del Estado posible para recuperar el aparato productivo y que pueda haber trabajo para la gente. Tercero, ¿cómo puedes recuperar el aparato productivo si no hay luz, no hay agua, no hay carreteras, no hay telecomunicaciones? Entonces, tercer punto de enfoque, recuperar la infraestructura del país, todo, en todos los órdenes. Cuarto, atender la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, una crisis de salud terrible, la gente muriéndose de mengua, no hay salud pública, no hay pensiones, la mortalidad infantil está llegando a niveles de Haití ya. Cuando éramos los líderes de América Latina en ese indicador, hoy somos el penúltimo, el antepenúltimo, solo nos supera Guatemala y Haití en cantidad de niños muertos antes de cumplir 3 años de edad, la mayoría de ellos por desnutrición. Hay que ver la tragedia que eso significa, la tragedia de la educación venezolana. 9 millones de niños fuera del sistema escolar, un país de analfabetas seremos otra vez dentro de unos años si no atendemos urgentemente la crisis humanitaria compleja de Venezuela. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto, desmontar la institucionalidad chavista. Este problema no se resuelve solamente con derrotar a Maduro en el 2024. En el 2025 hay que cambiar la Asamblea Nacional, derrotar al chavismo en la Asamblea Nacional, sacarlos de allí, enterrarlos políticamente para poder redemocratizar el país, porque de la Asamblea Nacional sale el Tribunal Supremo, sale el fiscal, sale el Contralor y sale el CNE. Esta gente ha utilizado la mayoría absoluta que tiene en la Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo para cooptar todos los poderes públicos y montar una institucionalidad fraudulenta que además no nos olvidemos de la naturaleza del chavismo. El chavismo es una fuerza, o esta gente que está allí, es una fuerza golpista. Son los felones que dieron 2 golpes de Estado contra la democracia venezolana y contra la constitución vigente en Venezuela, contra un gobierno electo democráticamente. Felizmente fracasaron esa constitución, pero esa es su naturaleza. Al día siguiente de que Andrés Caleca esté en el poder, el 23 de enero del 2025, que pienso ser el próximo presidente de la República, pues si no, no estaríamos en esta tontería, el día siguiente el chavismo empieza a cumplir para tumbarme.
Esa es la naturaleza del chavismo. Entonces nosotros tenemos que saber que este es un proceso que apenas comienza en el 2024. Muy grave, muy difícil, tenemos que ir todos unidos, pero esa unidad hay que mantenerla después para sostener el gobierno que está por venir en Venezuela y para poder producir el milagro de la recuperación del país, que se logrará, estoy seguro. 22 de octubre 2023, gana Andrés Caleca las elecciones primarias. El 23 usted está llamando a todos los factores políticos, a todos los que integran cada fracción política de la unidad, para generar un plan de gobierno donde cada uno presente su idea basado en los principios que usted nos acaba de mencionar, que beneficie para presentar un plan de gobierno que beneficie al país. Así es. Así es, correcto. Eso es un punto de vista, tú lo has dicho. Al día siguiente buscar a todos los que participaron en la primaria para lograr, no basta que digan, sea Caleca o no el que gane, no basta que digan los demás, ganó Caleca. No, tenemos que lograr una unidad real. El que ganó así no ha sido Caleca, pensemos que va a ganar Superlano, por ejemplo. No basta que Andrés Caleca diga, sí, ganó Superlano y me voy para mi casa. No, me tengo que incorporar con la misma fuerza que lo va a hacer Superlano y los que votaron por él para lograr el triunfo. Pero no solo ese grupo. Andrés Caleca, y lo dije el día que inscribí mi candidatura, al día siguiente de ganar las primarias, no solo buscaré a los que no fueron a las primarias, porque hay una cantidad de partidos de la oposición venezolana que no está participando en las primarias. Y además iré a buscar al resto del país que no participó en las primarias, porque necesitamos, y por eso yo hablo, cuando todo el mundo habla de unidad, yo he ido intentando posicionar un eslogan superior: gran coalición nacional, la unidad de los partidos y más allá de los partidos, toda Venezuela. Fíjate los problemas que en la respuesta anterior hablamos. La tragedia venezolana es horrible. Si no nos unimos todos los venezolanos, o la gran mayoría de los venezolanos, no vamos a poder afrontarla. Andrés, para terminar con el tema de la primaria ya, tú lo decías, hay partidos que no están participando en la primaria, hay gente que no vota en las primarias. La naturaleza de la primaria es de estructuras partidistas, es gente que por lo general está comprometida con un partido político. Es difícil para una persona independiente poder lograr la victoria en las primarias, entendiendo que en las primarias vota no más del 10% del padrón electoral. En ese escenario, ¿cuál es el trabajo, la preparación, cuál es la estructura que está montando Andrés para poder ganar las primarias? Entendiendo que, por lo general, tradicionalmente las primarias votan estructuras y cuadros políticos. Sí, bueno, en primer lugar, está claro, tú lo has ratificado, soy un candidato independiente, pero inmediatamente después de yo haber inscrito mi candidatura como candidato por iniciativa propia, obtuve el respaldo del Movimiento por Venezuela. Movimiento por Venezuela es un partido que está en todo el país, es un partido que tiene militantes en toda Venezuela. De hecho, por ejemplo, la actividad que vamos a tener en Barinas ha recaído fundamentalmente en el esfuerzo y en el trabajo de los militantes del Movimiento por Venezuela, una gente de la cual me siento orgullosa de tener su apoyo y su respaldo, gente honesta, gente trabajadora, luchadores sociales en toda Venezuela están presentes, es un partido legal. Pero no solo eso, es que mi candidatura independiente es para unir. Yo aspiro, por ejemplo, que en muy corto plazo un Nuevo Tiempo, por ejemplo, que no tiene candidato, apoye a Andrés Caleca. Yo aspiro que determinados candidatos que tienen problemas en este momento porque son candidatos inhabilitados pudieran llegar a la conclusión de que la salida es un candidato independiente. Ese es nuestro planteamiento. Yo aspiro llegar a las primarias del 22 de octubre sin necesidad de ninguna maquinaria, porque la tendré toda. Bueno, Andrés, faltan mes y medio, quizá 2 meses para la elección primaria, y vemos todavía en la arena 13 aspirantes en la elección primaria. O sea, sentíamos que en el camino se iba decantando, iban algunos retirándose, y vemos que hasta el momento siguen firmes los mismos precandidatos. ¿Han conversado ustedes? ¿Hay algún tipo de acercamiento entre fracciones, entre tendencias? ¿Han conversado ustedes ya ir decantando y que la primaria vaya a presentar al país una menor cantidad de aspirantes? Bueno, lo primero que yo diría, matizando eso, no le tengamos miedo a la diversidad ni a la democracia. Que hayan 14 candidatos a mí no me preocupa en absoluto. Preocupa el PSUV
que tiene un solo candidato que no quiere ni Nicolásito. Y no hay manera de discutírselo porque el tipo quiere ser presidente de la República el resto de su vida hasta que se muera ahí como Juan Vicente Gómez. Eso sí es preocupante. O el propio Chávez. O el propio Chávez. Bueno, no quería nombrar a Chávez, pero bueno, que conste que fuiste tú. Que estamos en Barinas, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere el PSUV. Los demócratas no somos así. Es lógico que cada partido democrático quiera que su candidato que representa sus valores, sus principios, su manera de ser, su ideología, sea el candidato. Ahora, la grave crisis venezolana es tan grande que yo propongo una salida distinta. Digo, oye, pongámonos todos de acuerdo con un independiente que pueda representar a todos. Ok, si eso se logra, va a reducir el número de candidatos de aquí al 22 de octubre, pero si no se logra, punto. Ganará alguno. Yo sí alerto. Tenemos unos candidatos inhabilitados. Tenemos unos candidatos que posiblemente no podrán inscribirse en las elecciones nacionales. Si uno de ellos gana, por supuesto, hay que luchar con todas nuestras fuerzas para que le quiten esa inhabilitación inconstitucional. Pero si no se logra torcerle la mano al gobierno en ese sentido, no podemos retirarnos del proceso electoral. Y entonces, para evitarnos ese problema, digo, oye, ¿por qué no apoya a un candidato independiente que no está inhabilitado, que es Andrés Caleca? Ese es mi planteamiento. Una buena propuesta. Bueno, hoy estuvimos conversando con el doctor Andrés Caleca. Él es candidato a las primarias independientes, apoyado por el Movimiento por Venezuela. Andrés, desde Barinas, mensaje a los barineses y a los venezolanos. ¿Por qué votar por Andrés en las primarias? Sí, votar por Andrés en las primarias es una garantía de que el candidato electo en esa instancia será un candidato que hará posible la unidad. Eso es lo más importante en este momento. Un candidato que, como dije, no solo trabajará y representará a los partidos que participamos y a los electores que participamos en la primaria, sino a toda Venezuela, a los que no participaron pero que quieren salir de Maduro. Y lo segundo, un candidato que en ningún caso, en ninguna circunstancia, abandonará la ruta electoral, porque creo en la ruta electoral, conozco la ruta electoral, he dado vueltas por el país desde hace 3 años, mucho antes de ser candidato, promoviendo la estrategia del voto, señalando cuál es el camino para que esa estrategia sea exitosa, que no es otra que organizarnos para defender el voto en cada mesa electoral, en cada rincón del país, en un gran movimiento ciudadano, social y político capaz de transformar a Venezuela. Eso ofrece Andrés Caleca y esa experiencia la pongo al servicio de los venezolanos. Invito a votar por mí, por supuesto, pero sobre todo invito a votar en las primarias. Bueno, Andrés, gracias a ustedes. Y mucho éxito.